¿Se escucha bien? Sí, sí. Listo. Gracias. Vamos a comenzar con este ejercicio, un poco continuando lo que hemos visto ayer, ¿no? Y después vamos a ver algo de teoría. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hacer es lo primero, ¿no? Tratar de leer el enunciado. Vean, por favor, el enunciado para entender de qué se trata este ejercicio. En voz baja nomás. Bien, lo que tenemos que hacer es crear una tabla de frecuencias con los datos que nos están dando aquí, ¿no? En esta parte. ¿Cuántos datos tenemos en total? ¿Cuántos datos se pueden observar? 25. 25 son, muy bien. 25 son. ¿No ve? Ok. Entonces, estos 25 datos los tengo que resumir en una tabla de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero? Definir el tipo de variable. Ya. Podemos decir que la variable en este caso es discreta, ¿no? Es una variable discreta. En este, ¿no? Después, el número de intervalos es primero. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de intervalos que son necesarios. Número de intervalos. Entonces, vamos a determinar 25. ¿Cuánto sale la fórmula, por favor? $5,6. Sale exacto. A ver, vamos a ver. Sale 5.65. 5.6. A ver. Excelente. Entonces tenemos que trabajar con ¿cuántos intervalos al final? 6. 6 intervalos. Ahora la amplitud. La amplitud es valor máximo menos valor mínimo dividido entre el número de intervalos. ¿Cuánto es el valor máximo? 20. 20. Menos el valor mínimo que es 15, por lo que debo dividir entre 6. ¿Cuánto sale esto? 0.83. 0,83.
porque es progresivo, ¿no? Pero los datos están sin decimales. Es una variable discreta. Debo trabajar con una amplitud que sea un valor entero. ¿Cuánto sale? La amplitud. 1. Este es un caso especial, ¿ya? Por eso lo estoy trayendo este ejercicio. Cuando la amplitud sale 1, no puedo crear intervalos. Lo que pasa es que tendría que trabajar desde 15, que es el mínimo, hasta 16, de 16 a 17, de 17 a 18, de 18 a 19, 19 a 20, ¿no? En ese caso, como digo que el primer intervalo es de 15 a 16, el 16 no lo voy a tomar en cuenta, solamente voy a tomar en cuenta el 15. Después el 15 perdón, el 16 a 17 va a ser el segundo intervalo. El 17 no lo toman en cuenta y solo tomaría en cuenta el 16. Entonces, ese es un caso especial. Cuando la amplitud le salga igual a 1, y sobre todo en el caso de las variables que no tienen decimales, como son las variables discretas, ¿no? En el caso de las variables discretas, cuando la amplitud sale igual a 1, no hay intervalos. Directamente se coloca 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Serían como unas marcas de clase. En realidad va a trabajar como si fueran marcas de clase directamente. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Dije, una duda, ¿qué pasaría si el valor máximo en este caso fuera 21? ¿Cuánto sale 21 menos 15 dividido entre 6? Sería 1 exactamente. Estaríamos en la misma situación. Pero al final pondríamos un intervalo de 20 a 21, ¿o no? En el último, no. Como estamos en la misma situación de que la amplitud sale igual a 1, tendríamos 7 intervalos. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 más. Está bien, Inge, gracias. Ahora, ¿qué pasa si el valor máximo es 30? ¿Cuánto sale la amplitud? Dos punto cinco. ¿Qué hacemos en ese caso? Como es 2.5, lo voy a redondear a ¿cuánto? A 3. A ver, a 3. De 0.5 o 0.6 hacia arriba es redondeo superior. Y si es de 0 a 4, se queda como está, ¿ya? Lo más simple. De esa manera, ya como estoy teniendo una amplitud igual a 3, en ese caso sí debo crear intervalos de 15 a 18, de 18 a 21, de 21 a 24, 24 a 27, 27 a 30. Y listo. Hasta ahí no habría ningún problema. Yo creo los intervalos porque la amplitud me sale 3 y tomamos los valores como están, ¿ya? En esos intervalos que estamos creando. Ahora, si en este caso la amplitud sale 1, este es un caso especial donde de 15 a 16, de 16 a 17 no vale la pena escribir. Directamente colocamos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna cosa más que quieran preguntar? Ok. ¿Cuántos valores hay del 15? 3. 3. ¿Cuántos valores hay del 16? 3. A ver, aquí está 1, 2 y 3, ¿no? Muy bien.
Vamos a colocar en color negro. ¿Cuántos valores hay del 17? 5. 5. ¿Cuáles son esos 5? Son este de acá, este y este, ¿no? Ahí están los 5. Del 18. 7. 2, 4, 5, 6. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Cuántos serán? 7, ¿no? 7. Exacto. Para 19, ¿cuántos datos tenemos? 4. 4. A ver, ¿dónde están esos 4? Este de acá, este de acá, este y este de acá. Súper. Y el 20, que es el valor máximo, serían 1 y 2. Nos falta 1. 3. Son 3, 3, Inge. ¿no? Ah, sí, tienes razón. Aquí está. Listo, 3. Listo, ya está. Entonces, aquí, en este caso, cuando estamos con los datos y ustedes tienen que llenar y hacer la tabla de frecuencias, no es necesario que anoten las fórmulas. Tal vez si quieren, no hay ningún problema, pero no va a ser necesario que anoten qué fórmula están usando. Por ejemplo, en este caso yo voy a colocar 3, 6, 11, 18, 22 y 25. ¿Ya? Si yo estoy tomando las frecuencias relativas, ¿no? Y debo dividir entre el total de observaciones, ¿no? Que es, lo vamos a colocar en porcentaje. Ahí está. No va a ser necesario que ustedes coloquen las fórmulas en la hojita de solución de cómo se han calculado las frecuencias relativas. No va a ser necesario. Pueden colocar una que es general y decir se ha calculado las frecuencias relativas de acuerdo a esta fórmula. Nada más. Pero después, como en el caso de completar tablas, cuando tenemos pocos datitos y tenemos que completar toda la tabla, ahí sí tienen que colocar el procedimiento. ¿Está bien? Entonces solo colocamos procedimiento cuando se trata de completar tablas. Solo cuando completemos tablas. Está bien, ok, gracias. Ya. En el caso de que yo tenga datos, como en este caso tengo los datos y tengo que transformar esos datos a una tabla, ahí no va a ser necesario, ¿ya? Pero si ustedes quieren, no hay ningún problema, ¿no? Eso es bienvenido. Ya está la tabla. Esa sería la tabla. Lo he hecho creo solito, no sé si tienen alguna duda, por favor. No hay dudas, está bien. Entonces, nosotros vamos a... Primero dice construye la tabla de frecuencias y la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Podemos tomar estos dos para hacer la gráfica. Y de ahí procedemos después a responder a las preguntas del ejercicio. La gráfica solamente es de las frecuencias. Solo de las frecuencias. Como tomé dos columnas, pienso que teníamos dos barras, ¿no? Para plantas y para n sub i, pero no, solo n sub i tengo que graficar. En realidad lo de plantas debería ser como una etiqueta. Si yo hubiera hecho este detalle, 15 plantas, dice, ¿no? Son plantaciones donde se han encontrado que algunas plantas han sido atacadas por cierta plaga. Entonces, en la primera plantación que se ha observado, 15 de los arbolitos que tenían esta plantación tenían esa plaga, ¿no? Así. Si lo hubiera dejado así como un texto, como si fuera ordinal, ¿no? Entonces, el Excel lo va a... Vea, directamente ha tomado esta como las etiquetas de cada una de las columnas. Pero en realidad no es una variable ordinal, sino es una variable discreta y deberíamos nomás tomar como si fuera un número, ¿no? Un número. Pero ven que es parecido, me equivoqué,
es parecido a lo que es una variable ordinal, ¿no? Ahora sí. Entonces, estábamos en esto de graficar, solamente tendríamos que graficar lo que es ahí está. Y aquí es cuando yo le digo en seleccionar datos, que en esta de acá, en la parte de derecha, que estas son las etiquetas que tienen los nombres. Ahí está, 516, que debe colocar en las barras, ¿no? Y a pesar de que parecería un ordinal y debería de graficar como un diagrama de barras, se debe considerar nomás como si fuera una variable cuantitativa donde no hay espacio entre las barras, es 0, ¿no? Y es un histograma lo que estoy dibujando, ¿ya? Listo. Ya, para que sea un poquito más vistoso. Listo. Aquí abajito. ¿Está bien? Por eso algunos trabajos en algunas presentaciones hacen gráficos de barras. Aquí, como en este caso, pueden hacer un gráfico de barras y decir 15 plantaciones. Es común eso porque se está confundiendo como una variable ordinal, ¿ya? No está mal, es decir, podemos aplicar la ordinal y las continuas con las dos barras, pero lo que es correcto es histograma para variables numéricas y para variables ordinales es un diagrama de barras, ¿ya? Bien, ahora que ya tenemos la tablita, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué debería decir en el inciso A? ¿Cuál sería la respuesta del inciso A? ¿Alki? Que a lo más 18 plantaciones tienen 18 plantas con plaga. No. Son 25 plantaciones, perdón, 25 plantas, ¿no ve? Entonces, ¿cuántas plantaciones? Bueno, sería 25 plantaciones al final. ¿Cuántas plantaciones tienen a lo más 18 plantas atacadas? De las 25 plantaciones que hemos observado, ¿cuántas tienen a lo más 18 plantas atacadas por la plaga? Este 18 va a ser este 18 de acá. Y si digo a lo más, ¿es mayor igual o menor igual a 18? Menor igual. Menor igual, es a lo más. Entonces es lo máximo, ¿no? Máximo 18. Es menor o igual a 18. Debo tomar en cuenta todos los que tengan valores menores o iguales a 18. Y como me dice cuántas plantaciones, entonces son estas de acá. ¿Cuántas serían? 18, ¿no? Creo que lo que dijo el compañero estaba bien. Entonces, un poquito los términos nomás estaban confundidos. Entonces, a lo más son 18 plantaciones que tienen, a lo más, no, que tienen plantas atacadas por la plaga. Listo. ¿Qué respondemos en el inciso B? ¿19, ingeniero? Veremos. Como dice, por lo menos o al menos es mayor igual o menor igual.
Mayor o igual. Mayor o igual. Cuando es a lo más, es menor o igual. Y cuando es al menos o a lo menos, es menor o igual. ¿Ya? Entonces, 17 o más. Y como me pide cuántas plantaciones, entonces debo sumar las frecuencias absolutas y vendría a ser la suma de todo esto. ¿Cuánto suma esto? 14. 19. 19 suma. 19, ¿no? Entonces, al menos 19 plantaciones tienen plantas atacadas por la plaga. Listo. Siguiente, inciso C. ¿Cuál sería la respuesta del inciso C? Siete. 19 o menos, dice. No es 7. Juan Pablo dice 22. ¿Estamos bien? 88% sería, ingeniero. La respuesta tiene que estar en porcentaje porque dice proporción. Entonces, si Juan Pablo me dice 20, no es número, tiene que ser proporción. Entonces, 19 o menos, pero de los porcentajes, debo tomar en cuenta esto de acá, y suma 88%. ¿No? Es el 88% de las plantaciones que tiene 19 o menos plantas atacadas por la plaga. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Está ahí? Sí, Inge, se entiende. Positivo. Ahora, la última. ¿Qué proporción tiene entre 15 y 16 plantas atacadas por la plaga? ¿24%, Inge? 4%, que vendría a ser entre 15 y 16. Me está haciendo que tome esos dos valores, pero él me pide proporción. Entonces debo sumar estos dos, que vendría a ser esto de acá. 12 más 12, 24%. Entonces vendría a ser es el 24% de las plantaciones que tienen entre 15 a 16 plantas atacadas por la plaga. Listo. Hay ese tipo de preguntas también en los ejercicios. No solamente pide la interpretación o la gráfica o hacer la tabla. Bueno, en esencia, pues siempre la tabla. También hay este tipo de preguntas y se utiliza esos términos que hemos visto donde decía a lo más o al menos, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Dice a lo más o por lo menos. Eso va a ser parte también de los ejercicios seguramente, ¿ya? Aquí no me pide interpretación. Como ven, en ningún momento me pide interpretación, entonces no hay que hacerlo. Vamos a ser así de estrictos. ¿Está bien? Si no pide interpretación en el examen, no van a ser interpretaciones, solo pide responder a las preguntas, la gráfica y la tabla. ¿Está bien? Sí, que está bien. Positivo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Listo. Entonces, ese es otro tipo de ejercicios donde no hay intervalos, pero sí se muestran los valores discretos, como están acá, siempre y cuando la amplitud salga 1, ¿no? Sí, esa sería la condición. Si sale 2, si sale 3, entonces ya, se puede hacer intervalos, hacer marcas de clase y todo, como hemos hecho los ejercicios el día de ayer. ¿Ok? Bien,
Entonces, esto ya sería otro aporte que les voy a... Cuando ya termino de hacer todos, les voy a pasar este archivito en Excel. Así en Excel como está, les voy a pasar para que ustedes lo tengan y puedan practicar. Avancemos teoría. Lo que hicimos fue esta tablita, ¿no? Tomando en cuenta los criterios de el número de intervalos y la amplitud, ¿no ve? Hemos interpretado, hemos graficado, ok. Ahora, en cuanto a lo que es las tablas de frecuencia, son esas tres únicas tablas que vamos a trabajar, ¿está bien? La tabla de las variables numéricas, las tablas de las variables cualitativas ordinal y nominal, ¿no? Nominal, ordinal y cuantitativo, discreto o continuo, ¿no? La discreta o continua se pueden expresar de la misma forma en una tabla, ¿ya? Una vez que ya hemos visto cómo se hacen tablas de frecuencias y qué gráficos se deben aplicar y cómo se interpretan los resultados de una tabla y también se puede sacar algún otro tipo de información, tenemos que ver ahora las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estadísticos. Un ejemplo muy típico de lo que son las medidas de tendencia central son la media o promedio que conocemos. Esa es una medida de tendencia central, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ahora aprender es a calcular estas medidas de tendencia central en datos que están o no agrupados, ¿ya? Aquí hay una nueva forma de ver los datos, los ejercicios. Existe el caso de una media o un promedio, ¿no? Aunque son distintos, pero vamos a explicar después por qué. Una media se puede calcular en datos agrupados o en datos simples. O no agrupados quiere decir, ¿no? ¿Qué significa datos agrupados? Datos agrupados significa que tengo una tabla de frecuencias. ¿Está bien? Tengo una tabla de frecuencias y me pide calcular la media de la tabla de frecuencias. Entonces me está pidiendo la media de datos agrupados, porque ya los he agrupado en intervalos, ya tengo la cantidad de casos por cada intervalo. Eso significa que nosotros tenemos la cantidad de datos ya en una tabla. Entonces, a esto se le va a llamar datos agrupados. Ahora, si yo tengo los datos así como están, como los ven acá, y como normalmente hacemos en la vida real, ¿no ven? Queremos calcular un promedio, entonces me dan los datos, los sumo y los divido entre el número de datos y se vendría a ser el promedio. Eso también vamos a ver, claro. Y esto vendría a ser la media de datos no agrupados, porque no están agrupados en una tabla, no están dentro de una tabla, sino están así sueltos. Y tendríamos que calcular la media de datos no agrupados. Pero también se puede calcular la media de datos agrupados. ¿Está bien? Que significa calcular la media de una tabla de frecuencias. En el examen, en la práctica, tiene que decir, ¿no? Calcule la media, la media, mediana y moda, digamos, que vamos a ver ahorita, de la tabla de frecuencias. En ese caso, entonces, tienen que aplicar las fórmulas que se utilizan para calcular estas estadísticas cuando se tiene una tabla de frecuencias, cuando se tiene datos agrupados. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ok. Con ese inicio. Esta es la media aritmética, es la primera medida de tendencia central que vamos a ver. Se le llama así, ese es su nombre, media aritmética. Hay diferentes tipos de medias geométricas, medias cuadráticas, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de medias. Nosotros vamos a ver solo la media aritmética. La media aritmética, con la fórmula que ustedes pueden ver en la diapositiva, se aplica para el caso de datos que no están agrupados, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, según la fórmula, como ustedes pueden ver, pero ¿por qué hay dos fórmulas? Lo que pasa es que la media aritmética se puede calcular para datos de una población o para datos de una muestra. Entonces, no es en esencia lo mismo media de una población y media de una muestra. Cuando yo debo calcular una media de una población, utilizo el símbolo mu. Esta U que está aquí es una letra griega, ¿no? Y se le denomina mu.
Y si debo calcular la media de una muestra, debo utilizar el símbolo X y con una barrita arriba. A esto se le llama X barra, ¿no? Entonces, lo común, lo general, es que nuestros datos provienen de muestras. Y por lo tanto, debo calcular X barra en muchas ocasiones, ¿ya? Después, es la suma del número de observaciones, es la suma de los valores del grupo de datos, dividido o entre el número de observaciones, ¿no? Entonces, debo sumar los datos y dividir entre n. Para ambos casos, solamente que va a haber una gran diferencia, n mayúscula para el caso de la población y n minúscula para el caso de la media, de una muestra. ¿Está bien? Entonces, en la calculadora, por ejemplo, cuando nosotros ya usemos la calculadora, vamos a encontrar a X barra. No vamos a encontrar a mu, ¿no? X barra para hacer medias supuestamente de muestras siempre, ¿no? O a la mayoría de los casos son de muestras. Entonces, por eso es que la calculadora también está pensando en esa situación. ¿Ok? Bien, entonces, la media aritmética, esta es la media aritmética, es la suma de los valores que se observan. Yo tendría que sumar todos los datos y dividir entre el número de observaciones, cuántos datos tengo. ¿Ya? Para el caso de una media poblacional es mu y para el caso de una media de una muestra es X barra. Es importante darles a conocer cuáles son las propiedades de la media. Propiedades significa situaciones que son universales, que no cambian, ¿no? Son particularidades de este estadístico. Si a los valores se les suma, resta o multiplica una constante, es decir, yo tengo los datos, aquí están mis datos, si a estos datos les sumo una constante, a toditos, ¿no? Les sumo 5. Es que me había equivocado, no debía haber colocado 8, sino 13. Ah, entonces estás equivocado, debes haber colocado 13, en vez de 24 debes haber colocado 29, ¿no? O al revés, ¿no? No debe haber sido 8, debe haber sido 3. Has utilizado mal la escala de medición. Ah, bueno. O es el doble, en vez de 8 debería ser 16, ¿no? Entonces, si ustedes hacen algún cambio en los datos, al sumarle o restarle o multiplicarle una constante, la media también queda afectada de la misma manera por esta constante, ¿no? Es la media original, cuando tengo los datos sin hacer ningún cambio, ninguna multiplicación, resta o suma, ¿no? Y después lo transformo a los datos, sumándole, restándole, multiplicándole una constante, la media también se ve afectada de la misma manera, ¿ya? Esa es una propiedad de la media. Y de esta manera nosotros podemos ver, ¿no? Si existe o no esa situación de relación de los datos con el estadístico, ¿ya? De manera más formal, hay 4 propiedades que vamos a ver, ¿no? Si todos los valores observados son iguales, entonces la media es igual a esa constante, ¿no? ¿Qué quiere decir la primera propiedad? Significa que si todos los datos es el mismo valor, todos son 8, ¿cuánto sale la media? 8 también. 8 también. Si todos ustedes tienen 18 años, ¿cuánto es la media de la edad de ustedes? 18 años. Entonces, seguramente va a ser así, ¿no? Claro, hacemos un cálculo y seguro va a salir así. Pero esa es una propiedad. Segunda propiedad, si a cada valor de las observaciones se le suma o resta una constante, la media original queda aumentada o disminuida por dicha constante. Entonces, aquí está lo que les estaba explicando, ¿no? La media de Y, ¿qué es Y? Y es X, que son los datos originales, más o menos una constante, ¿no? Eso es Y. Entonces, la media de Y es lo mismo que esa constante que le sume o reste a la media de X, que es la variable original, ¿no? Entonces, queda aumentada o disminuida de la misma manera por una constante. Si a cada valor de las observaciones se le multiplica una constante, la media del nuevo conjunto de valores es igual a la media original, pero multiplicada por esa constante. Si Y es igual a X, que es la variable original, le multiplico por una constante, entonces la media de Y es la constante que he utilizado, pero multiplicada por la media original, que es de X, ¿no? Y esta propiedad es a mí me parece la más interesante, ¿no? Que es la suma de las diferencias entre cada valor observado y la media aritmética es igual a 0. Si nosotros calculamos en este momento, digamos,
media de estos valores, ¿no? Vamos a calcular la media de estos valores. Vamos a encontrar un valor, que va a ser la media aritmética, que se encuentra al medio de los datos, ¿no? Los datos varían desde 8 hasta 50. Desde 8 hasta 50. ¿Qué valor está al medio entre 8 y 50? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen? ¿29? Si hacemos el cálculo, tendría que ser 21. Es 50 menos 8 entre 2, ¿no ve? Pues estoy mal. No, 29, 20. Claro, 29, pero si sí. el valor mínimo es 8 y el valor Sí, máximo es 50, la media sería 29, ¿no? 29, sí. Gracias, sí, realmente afecta mucho colocar más o menos. Yo le puse menos, eres más. Es 29, correcto. Entonces, la media de estos datos, debería ser igual a 29. Porque me tiene que dar el valor central de la distribución. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Porque son valores que tienden a estar en el centro de la distribución de datos, ¿ya? Si yo calculo la media de estos datos, con los datos ahora, con todos los datos que están los 50, debería esperar de que la media aritmética me salga igual a 50, a 29, perdón, a 29. Porque ese es el valor que está al medio de los datos, ¿no? Pero a veces ocurre de que no es así. La media no sale 29, sale un poquito más o un poquito menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no siempre va a salir el valor que está al medio? Lo que pasa es que en algunas situaciones hay mayor cantidad de datos más grandes que pequeños, ¿no? Entonces la media se tiene que ajustar según esta propiedad, ¿no? Según esta propiedad, la suma de las diferencias entre cada valor observado y la media aritmética es igual a 0. Es decir, si yo tomo cada uno de los datos y les resto la media de todos, voy a encontrar diferencias positivas y diferencias negativas, ¿no? Como hay datos que están por debajo de 29, entonces 8 menos 29 va a salir una diferencia negativa. Y también hay datos que están por encima de 29, que es 41, digamos. Entonces 41 menos 29 da una diferencia positiva. Va a haber diferencias positivas y negativas. Y si yo sumo todas esas diferencias, ¿cuánto creen que sale la suma? Va a salir 0. 0. 0. Porque la media es un valor que está al medio y las distancias con todos los datos es la misma hacia la derecha que a la izquierda, entonces la suma debería salir 0. Pero como hay mayor cantidad de datos más grandes que la media, que más pequeños, entonces la media va a tener que un poquito acercarse más a los valores grandes para que la diferencia sea más corta hacia ese lado y sea más grandes con los datos más pequeños. Entonces, la media va a tratar de ajustarse un poco más hacia la derecha, porque los datos grandes están más hacia la derecha, y se aplique siempre y se va a poder comprobar siempre que la suma de las diferencias de los valores observados respecto de la media aritmética es 0. Entonces, no sale 29, sale 31, digamos, la media. Pero ¿por qué no es 29? ¿Por qué no está al medio de la distribución? Porque entre 8 y 50, el valor que está al medio es 29. La media aritmética debería salir 29, sale 31. Es que lo que pasa es que tienes datos más altos que bajos y la media trata de ajustarse a las mismas distancias y compensa los valores grandes con los valores pequeños y se encuentra el 31. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no está al medio, cuando el valor que calculamos no es el valor que está al medio, que debería ser 29, y es más bien 31, se convierte en un promedio. Ya no es una media aritmética, sino es un promedio. Porque no está al medio en realidad. Está cerca del medio, es al medio, promedio, pero no es el medio. Entonces, en la vida real, ¿qué será más común? ¿Encontrar promedios o medias? ¿Qué creen? Promedios. Promedios. Es que no es tan común que mis datos
¿no? Se distribuyan porque son datos al azar que salieron de alguna medición, que tengan una media que esté justo centrada. Ahora, lo ideal es que sea así, que el valor de la media aritmética esté al medio de la distribución, sea un valor que esté al medio. Un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, no hay problema, pero no muy a la izquierda ni muy a la derecha, porque eso significaría que tengo muchos valores grandes o muchos valores pequeños, ¿no? También la media puede ser un valor mucho menor a 29, digamos que sale la media 25, pero mi valor máximo es 50, está muy lejos del valor máximo. Es que lo que pasa es que tienes datos muy pequeños, entonces quiere compensar las diferencias según la cuarta propiedad que estamos viendo para que sea siempre cero, ¿no? Y se considera a la media aritmética como el centro de masa de la distribución de datos, ¿no? Entonces ustedes un poquito tal vez en física han visto este término de centro de masa, ¿no? Es al punto donde la inercia es completamente, ¿no?, equiparada en todo el cuerpo, ¿no ve? Entonces, lo que hacemos es encontrar un valor central que maneje toda la distribución, ¿no?, a la misma distancia. ¿Se entendió? Entonces, hablamos, muy bien, entonces hablamos de que la media aritmética se le llama media porque es un valor que debería estar al medio, pero cuando no es así se llama promedio. Entonces esa sería la gran diferencia, ¿ok? Estos son los otros dos estadísticos que vamos a ver y que también son valores que deben estar al medio de la distribución. Pero ¿por qué se han creado? O sea, ¿qué sentido hay calcular una mediana y moda si simplemente podemos trabajar con la media aritmética? Entonces, el problema que les decía, ¿no?, de que la media aritmética es un valor que debería estar al medio. ¿Cómo yo sé realmente si es una media o un promedio? Entonces, vamos a calcular un estadístico que se llama mediana. La mediana va a ser siempre el valor que está al medio de la distribución, el valor que está al 50% de las observaciones. No importa si hay valores muy pequeños o valores muy grandes, la mediana no va a ser afectada por esos casos y siempre me va a dar el valor que está al medio. Pregunta, ¿cuál es mejor estadístico, la media aritmética o la mediana? Eso no dependería de lo que estamos estudiando o analizando. Muy bien, entonces, si es una distribución que es simétrica, eso ya vimos ayer también, ahí la media o la mediana sería la que representa los datos. Cuando es simétrica, ¿no?, que significa que los datos están centrados, ¿no?, están más cerca al punto medio, entonces ahí es la media. La media aritmética es la que representa mejor de datos que son simétricos, centrados. Cuando no están centrados, voy a volver a la gráfica, aquí está la gráfica, esta no es una distribución simétrica, es asimétrica, no simétrica, ¿no? Entonces, no están los datos, fíjense la barra más alta, que es la que tiene frecuencia 10, no está al medio, debería estar al medio esa barra, y en ese caso deberíamos esperar de encontrar una media aritmética que se encuentre al medio, pero no va a ser así. La media aritmética un poquito se va a desplazar hacia la derecha. Quiero representar a los datos mediante un estadístico, en ese caso me conviene la media o la mediana, en este que es no simétrico. Mediana. Mediana. Ahí está el sentido de que calculemos una mediana. Es por eso que se ha creado la mediana. La mediana va a reemplazar a la media aritmética cuando tengamos datos que no son simétricos. Entonces, vamos a hacer una tabla de frecuencias. No es así, pero bueno, estos son para datos no agrupados. Y tenemos que calcular media, mediana y moda. Y a veces en los ejercicios nos preguntan, ¿cuál estadístico representa mejor a los datos? Entonces ahí ustedes tienen que ver si es media o mediana. En los datos que no son agrupados, ¿no?, que son datos simples así, como están acá, calculamos la media
Calculamos la mediana y si son distintos es porque la media seguramente no está al centro, porque la mediana siempre está al centro. Si nosotros calculamos la mediana de esto sale 29, seguro. Pero calculando la media sale 31. Entonces no son iguales. En ese caso también decimos de que como no son iguales los dos estadísticos, la que representaría mejor en este caso sería la mediana, que es 29. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok. Ahora, la moda ya es otro punto más de comparación. La moda es el valor más frecuente. ¿Cuál es el dato que más se repite en las observaciones, ¿no? ¿Cuál es el dato que más se repite? Entonces, aquí tal vez no hay uno que se repite más veces, son muy variados, pero si el 12, ahí pueden ver el 12, o el 13 también, es uno de los que se repite más veces, ¿no? Posiblemente. Aquí ve tal vez el 28 también que se repite 2 veces, etc. Supongan que el 28 es el que se repite 3 veces. Entonces la moda es el valor que se repite o que tiene la mayor frecuencia. En este caso, como el 28 es el que se repite más veces, tiene 3 veces en comparación de los otros, entonces la moda es 28. ¿Está bien? Entonces, no hay fórmula para el caso de la moda, simplemente lo que tengo que hacer es observar en los datos cuál es el dato que más se repite y ese va a ser igual a la moda. Puede ser de que, y como es aquí, porque en realidad el 28 no era el que se repetía más, el 12 se repite 2 veces, el 13 se repite 2 veces, el 15 se repite 2 veces, o el 28. No hay un valor que se repita más que todos ellos. Hasta el 31 pueden ver que se repite 2 veces. Entonces, ahí se dice que la distribución es multimodal porque tiene varias modas, tiene varios datos que se repiten varias veces en comparación con los demás. La distribución de datos puede ser unimodal, que tiene solo una moda, bimodal, que tiene 2 valores que se repiten más veces, o multimodal, que sería 2 o más valores que se repiten más veces, ¿ya? También es otro punto de comparación para ver si realmente es un promedio o es una media lo que se está calculando y tomando en cuenta la mediana, decir si es la media o la mediana la que debería representar a los datos. Pocas veces vamos a decir que la moda es la que representa los datos, ¿está bien? Se va a llegar a esa conclusión de que la moda es la que representa los datos cuando la distribución va a ser simétrica, es decir, que va a tener una mayor cantidad de datos que están al medio. Vamos a ir viendo esos conceptos más a detalle con estos ejemplos, ¿ya? Lean, por favor, el enunciado en voz baja nomás. Un minutito. ¿Cuál es el valor objetivo? ¿Qué es lo que debería el proceso alcanzar como longitud de las vigas? 9.5 centímetros. Exactamente. Entonces, ese va a ser nuestro punto de comparación. Y nos pide que veamos cuál proceso es mejor, el antiguo o el nuevo que se está trayendo, respecto de la media. Es decir, yo puedo comparar el 9,5 y ver cuántos están por debajo o por encima en el proceso antiguo, cuántos están por encima o por debajo en el proceso nuevo de 9,5 y ver, ¿no?, cuál se lleva más datos por encima y cuál
cual se lleva menos datos de 9,5 y hacer directamente la comparación. Pero también, a manera de realizar un análisis estadístico, ¿no? Podemos utilizar la media, mediana y moda, en este caso, para ver cuál debería ser el proceso que se debería quedar, el antiguo o el nuevo que se está trayendo, ¿no? En función de 9,5. Entonces, vamos a calcular primero la media aritmética. Confirmen, por favor, este resultado. Alguien que haga el proceso antiguo y alguien que haga el proceso nuevo. ¿Qué les estoy pidiendo? ¿No? Sumar la cantidad de datos que hay en el proceso antiguo y sumar la cantidad de datos que hay en el proceso nuevo. Yo voy a hacer el nuevo. Voy a sumar. Entonces, tengo que tomar cada uno de sus valores y sumarlos. ¿Lo ven? ¿Alguien terminó? Del proceso antiguo, ¿alguien terminó? Sí, Inge. ¿Cuánto te sale? 244.02. Eh, 294,08 lo tengo anotado. Ya, esta vez me he equivocado. No hay problema. Bueno, lo que queda es verificar, ¿no? Tal vez hay algún datito que yo me equivoqué o a ver si te pasó. Del proceso nuevo, alguien. Les he quitado la inspiración al mover la diapositiva. Bien, entonces ese sería el trabajo que hay que hacer. Ustedes tienen que tomar los datos, sumarlos, ¿no? Y esa sumatoria, que es el total, ¿no? De la suma, dividir entre la cantidad de observaciones que tiene. Entonces aquí nosotros, en cada uno de los dos procesos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 datos. ¿Ok? Entonces, nos pasaremos directamente, ¿no? Nos pasaremos. Aquí voy a sumar la cantidad de datos que tengo en el proceso antiguo, que es 294,08, supuestamente, y en el proceso nuevo es 282,73, ¿no? Ambos debo dividir entre 30 porque son 30 observaciones y esas son las medias. Ahí está, Rubén sacó el resultado, igual, 294,08. Excelente. Súper, ¿no? Solo esta confirmación yo les digo porque lo que ahorita estamos haciendo es entrenarnos cómo se debe hacer este cálculo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sumar los datos y ahora que tengo la suma divido entre 30 porque es la cantidad de datos que están observando y eso me va a dar el resultado de la media aritmética, ¿ya? Entonces, tengo esas dos medias. ¿Cuál proceso es mejor? El proceso nuevo. ¿En qué nos estaríamos basando? En que no pasa el valor referencial de 9.5 centímetros, por lo que se considera un proceso Excelente. óptimo. Muy bien. Entonces, de acuerdo con los resultados de las medidas aritméticas en cada uno de los procesos, podemos concluir que el nuevo presenta mejores resultados, ya que su media es mucho menor que 9,5 centímetros, en comparación con el proceso antiguo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?
En este Ok. ejercicio, ingeniero, la moda no tiene ninguna importancia, ¿no? Ningún Vamos a calcular la mediana resultado y la moda importante. ahorita mismo. Sí, vamos a calcular ahorita mismo y vamos a ver cómo se debe tomar en cuenta esos valores cuando se tienen los resultados, ¿ya? Primero hemos hecho la media. Pero, Entonces, ingeniero, esa es la forma en la que se debe calcular una media aritmética. ¿Y quedó claro para todos? Súper, súper. Vamos a hacer ahora el cálculo de la mediana y de la moda. ¿Ya? Esta es la forma en que se debe calcular una mediana y una moda en datos no agrupados. No agrupados, no están en una tabla de frecuencia, ¿no? Igual aquí, estos son datos no agrupados, hemos calculado la media aritmética de datos no agrupados. Y tengo los datos, ahí está el proceso nuevo y el proceso antiguo. Primero está el antiguo y luego el nuevo. Y no sé si al inicio, lo vamos a comprobar, al inicio no están ordenados los datos, vean como que no están ordenados, ¿no? Los 30 datos en cada proceso no están ordenados, pero para calcular la mediana sí se deben ordenar los datos. Obligatorio, o sea, ese es el trabajo adicional. Hay que ordenar los datos. Entonces, si ustedes pueden ver en esta parte, en este cuadrito de acá, todos esos datos están ordenados, ¿no? Siguen una secuencia. Igual acá hemos ordenado los datos para el proceso nuevo, ¿no? Esto falta tal vez aquí un título, proceso nuevo y antiguo. Eso voy a colocar después. Y vamos a calcular la mediana y la moda. La mediana es el valor que se encuentra al medio de la distribución. Veamos la fórmula. Aquí había una formulita. Esa es la fórmula de la mediana. Y tiene que ver con un X. El X es un dato de los que estamos observando. Y tiene un coeficiente que determina en qué posición de los 30 datos se encuentra la mediana. La fórmula dice n medios más un medio. ¿Cuántos datos yo tengo en el ejercicio? 30 datos. ¿Cuánto es 30 medios más un medio? Según lo que dice la fórmula. $15,5. La posición donde gracias. La posición donde se encuentra la mediana es en la posición 15,5. ¿Qué quiero decir con eso? El primer dato es la primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava, treceava, catorceava, quinceava. La mediana está entre el 15 y el 16. Como sale 15,5, entonces yo debo tomar la posición 15 y la posición 16. Si hubiera tenido un número impar de datos, hubiera tenido 29 datos, no 30, sino 29, que es impar. 29 medios más un medio es 15 exactos. Entonces, en ese caso, yo debo tomar el dato número 15, ordenado, claro, ordenado, y decir que la mediana es igual al valor número 15 de los datos que están ordenados. Pero como tengo una cantidad par de datos, que es 30, entonces sale un número 15,5. Entonces, debo tomar el valor de la posición 15 y de la posición 16. El 15,5 está entre el 15 y el 16, ¿no? Entonces, el dato que está en la posición 15 es este de acá, y el 16 vendría a ser este de acá, y la mediana es el valor que se encuentra al medio de los dos. Entonces, tengo que sacar un promedio. Entre 9,97 y 9,98 saco un promedio y sale 9,975, ¿no? Es lo mismo en el caso del proceso nuevo. En el proceso nuevo los voy a ordenar los datos. Como tengo la misma cantidad de datos que es 30, la fórmula que me dice es n medios más un medio, entonces va a salir 15,5. Debo tomar el dato 15 y el dato 16. El dato 15 y el dato 16 son estos dos. La mediana se encuentra al medio de los dos y sale estos dos resultados de las medianas. Para el caso de la moda, lo que tengo que hacer es ver cuál es el dato que más se repite. Están ordenados, ahí es más fácil ver cuál es el dato que más se repite. Y ustedes pueden ver que este es el 10,26, es el dato que más veces se repite 3 veces. Y el 10,05 también es el dato que más veces se repite y también se repite 3 veces, ¿no? Y esa vendría a ser la moda. En la moda no hay fórmula, solamente es observación
y tratar de ver cuál es el dato que más se repite, ¿no? Hay algunas calculadoras que me dan estos resultados de la moda y ahí ya sería fácilmente copiar, ¿no? Pero si no, entonces tenemos que visualmente encontrar cuál es el dato que más se repite. Pregunta, según la mediana, ¿cuál es el proceso que mejor resultados da? El proceso nuevo. Siempre es el proceso nuevo. Y respecto de la moda, será también el proceso nuevo. Pero el medio se acerca más. Es decir, Ninguno. no está, es decir, perdón que les corte, no está con el 9,5, que es la referencia, a los dos se sobrepasan, pero el que más se acerca es el proceso nuevo. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, no es que todo siempre sale así como uno quiere, los ejercicios vienen así con esos resultados, uno tiene que tratar de demostrar de alguna manera, explicar de alguna manera cuál es el mejor proceso, ¿no? Veamos la interpretación. De acuerdo con los resultados de la mediana, podemos concluir que el valor que representa al proceso antiguo al 50% de los datos es porque ustedes ven el 15 y el 16 son los datos que están al medio, ¿no? El 15 y el 16 son los datos que están al medio. Si ustedes tienen 30 datos, ¿cuál es el dato que está al medio? Está entre el 15 y el 16. Por eso la mediana siempre es un valor que está al medio, ¿no? Es 9,98 centímetros. En cambio, para el proceso nuevo es 9,46. Confirmando de esta manera que el proceso nuevo presenta valores menores a 9,5 centímetros. Para el caso de la moda, el que más se aproxima a 9,5 centímetros es el proceso nuevo, con una moda igual a 10,05. Entonces, de esta manera se aplica lo que es la media, mediana y moda para el caso de datos no agrupados. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Inge. Positivo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que, recuerden, el 15,5 no es la mediana. El resultado de la fórmula de la mediana, que salió 15,5, no es la mediana. No es ese el resultado de la mediana. Es la posición donde se encuentran los valores que se deben tomar en cuenta para calcular la mediana. ¿Está bien? Recuerden que hay una pregunta de dónde salió el 15,5. Este 15,5 es de aplicar esta expresión 30 medios más un medio, ¿no? Que viene a ser de la fórmula de la mediana. Es la fórmula de la mediana. Es n medios más un medio. N vale 30. Tengo 30 muestras. Entonces, 30 medios más un medio es 15,5, ¿no? Y de ahí luego tomo el 15 y el 16, como hemos explicado antes. ¿Ok? Bien, ahora nos toca ver cómo se calcula la media, mediana y moda en datos que están agrupados, es decir, que son cálculos para tablas de frecuencias, ¿no? Si yo tengo una tabla de frecuencias y les pido calcular la media, mediana y moda, deben aplicar estas fórmulas. ¿Cómo se calcula la media? No se le llama media aritmética en el caso de las tablas de frecuencias, sino se les llama media ponderada. La mediana se queda nomás con ese nombre, la moda también se queda nomás con ese nombre, pero en el caso de la media se le llama media ponderada. La media ponderada es la suma de las multiplicaciones de las marcas de clase por las frecuencias absolutas o por las frecuencias relativas. Cualquiera de los dos está bien. Es decir, hay dos fórmulas y la que yo aplico más son con H sub I, que son las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, veamos acá. Yo tengo aquí una tabla. Y yo quiero calcular la media de la tabla, la media ponderada, Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar las marcas de clase. Aquí la primera marca de clase es 11 por su frecuencia relativa, que es 12%, y dividir entre 100. Más
17, que es la segunda marca de clase, multiplicar por su frecuencia relativa, que es 12%, y dividir entre 100, ¿no? De esa manera, aquí está la media de la tabla, la media ponderada de la tabla, que es una X barra, pero con una P de ponderada, viene a ser el producto de cada marca de clase, 11, 17, hasta la marca 47, multiplicada por sus frecuencias relativas y dividido entre 100 para quitarle ese criterio de porcentaje, por eso está dividido entre 100, y la media de la tabla sale 30 minutos. Esta tabla es del ejercicio de la entrega, ¿no? Esta tabla es, ¿no? Esta hace referencia al tiempo de entrega, ¿no? Que se tiene en el servicio de ventas de comida de una pizzería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio de entrega? Ya, entonces lo que tengo que hacer es, a partir de la tabla, determinar el tiempo promedio de entrega. ¿Cuánto sale? Nosotros aplicamos la fórmula de la media ponderada, a ver, de esta tablita, ¿no? Y sale 30 minutos. Ese es el tiempo promedio de entrega. Sale 29,84, pero lo vamos a redondear a 30. Es el tiempo promedio de entrega de las pizzas, ¿no? Entonces nosotros, según la tabla de frecuencias, hemos encontrado que la media es de 30 minutos. Ahora, ¿ustedes creen que si yo calculo la media aritmética de los datos no agrupados, va a salir 30 minutos igual? ¿O 29,84 va a salir el mismo resultado? ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿Qué dice? No va a salir igual. No sale lo mismo si yo calculo la media aritmética con los datos no agrupados, que después haciendo la tabla de frecuencias, calculé la media de la tabla y sale. Es que lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la tabla de frecuencias, los datos ya están resumidos, ¿no? ¿Cuántos datos están entre 8 y 13 minutos? 6, ¿no? 6 están entre 8 y 13 minutos. 6 datos, ¿no? Eso hemos visto, hemos hecho la tabla y hemos visto que eran 6. Esos 6, ¿qué valores tienen? ¿Se puede saber si tenemos la tabla? ¿Qué dice? No. O sea, yo tengo la tabla, yo sé que 6 datos están entre 8 y 13, y yo puedo definir qué valores son esos 6. No. Lo que voy a decir es que esos 6 es igual a 11, porque la marca de clase representa esos 6. Entonces, es como si dijera que esos 6 datos, bueno, que en realidad, cuando estábamos haciendo la tabla de frecuencias, ¿no? Hemos dicho, ¿cuántos valores están entre 8 y 13? Está el 8, el 12, 12, 9, 13, 13. Esos que están en color amarillo son los datos que deben estar en el primer intervalo, son 6. Y si calculamos la media de esos datos, no va a salir lo mismo que cuando yo tenga la tabla, mejor mire esta tablita, y son 6 datos que están entre 8 y 13. Esos 6 los voy a representar como si fueran los 6, un 11. Entonces, en vez de escribir 8, 12, 12, 9, 13, 13, escribiría 11, 11, 11, 11, 11, 6 veces. Entonces, eso es lo que me está diciendo la tabla, que ya no estamos considerando los datos que están simples, sino los vamos a representar mediante el 11. Y por eso es que nos sale lo mismo la media de la tabla que la media de los datos originales. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta?
Ok. Entonces, para ir ya terminando esta parte, tenemos que calcular la mediana. La mediana es esta expresión, es un límite inferior, por eso dice LI menos 1, es un límite inferior. A es la amplitud, N mayúscula, N medios, es, si tengo 50 datos, N medios sería 25, menos la frecuencia acumulada absoluta, NI menos 1, las frecuencias absolutas NI y NI menos 1 también. ¿Cómo se aplica esta fórmula de la mediana? En la tabla, ¿dónde está la mayoría? ¿A qué nivel? ¿En qué fila está la mayoría? Entre 20 y 31. Entre 26 y 31. Entonces, la mediana está ahí. La mediana se encuentra al cabo de la mayoría. De esta cuarta fila, porque en la cuarta fila está la mayoría, ¿cuál es el límite inferior? 26. 26, muy bien. Por eso está marcadito en amarillo, ahí el 26. Eso debo reemplazar donde dice LI menos 1. Ese es el límite inferior del intervalo que nos lleva a la mayoría, o al 50 más 1%, ¿no ve? Entonces, yo si aplico, aquí está, mediana es igual a 26 más, ¿cuánto era la amplitud? 6. La amplitud es 6, 26 más la amplitud que es 6 por, ¿cuántos n medios? $25, porque son 50 datos, entonces 50 medios, 25. Por eso aquí aparece 25. ¿Está bien? 25. Ahora, este intervalo, ¿cuál es su frecuencia acumulada absoluta? 27, ¿no ve? Esa frecuencia acumulada absoluta es NI. El NI es la frecuencia acumulada absoluta de ese intervalo y tendría que ser 27, porque está marcadito acá, 27. Pero cuando me dice NI menos 1, NI sub I menos 1, entonces me está diciendo que tome en cuenta la frecuencia acumulada absoluta, pero que está arriba. ¿Cuál es la frecuencia acumulada absoluta arriba del intervalo? 19. 19. Entonces, donde dice NI menos 1 es 19 y donde dice solamente NI es 27. Por eso es que acá aparece el 27 y el 19. Este 19 y este 27 son las frecuencias acumuladas absolutas. Primero, el 27 por NI y el NI menos 1, que es uno antes, vendría a ser el 19. Entonces, la mediana se calcula en el intervalo que contiene a la mayoría de los datos, es decir, al más del 50%. No voy a calcular la mediana con el 74, con el 84%, no. Tiene que ser el primero que sobrepase el 50%, como hemos dicho tal vez anteriores, que vendría a ser en este caso 54%. ¿Cuánto sale la mediana? Haciendo este cálculo sale 30,5, que vendría a ser, como la variable es discreta, no tiene decimales, entonces tendría que tomar siempre los resultados de la media, mediana y moda como valores enteros, entonces vendría a ser 31. Ahora la moda. ¿Cuál es el intervalo que tiene la mayor parte? De 32 a 37. Exacto, eso es lo que vimos en la anterior clase, ¿no? ¿Cuál tiene la mayor frecuencia? Es el 10 la mayor frecuencia. Si esta es la mayor frecuencia, supuestamente para la tabla es el que más se repite, es el que tiene más datos, el que tiene mayor frecuencia en los datos originales, pero que en este caso es como si el 35, que es la marca de clase, se repitiera 10 veces.
El 11, que es la primera marca de clase, se repite 6 veces. El 17, que es la segunda marca de clase, se repite 6 veces y así. Pero el que más se repite es el que tiene mayor frecuencia, que en este caso sería el de 10. Entonces, ¿cuánto vale la moda para la tabla? 35. 35. Listo. La moda es 35 minutos. Ya están calculados los tres estadísticos, la media de la tabla, la mediana de la tabla y la moda de la tabla. ¿Cuál es el que representa mejor a los datos? La mediana. La mediana, porque no es igual a la media. Si la media y la mediana hubieran sido iguales, ¿no? Entonces decimos la media nomás, pero como son distintos es la mediana. Ahora, en este caso, ¿la media y la mediana están en el mismo intervalo? Sí. ¿Están en el mismo intervalo la media y la mediana? 30 y 31 están en el mismo intervalo. ¿Sí o no? Claro. Sí. Entre 26 y Sí. 31 están los dos ahí. Ahí está la media y la mediana. Como los dos están en el mismo intervalo, se consideran iguales. A pesar de que dice 30 y 31, pero como están en el mismo intervalo, son iguales. Entonces, ¿cuál representa mejor aquí en la tabla de frecuencias? La media. La mediana. La media. No, la media. La media. Porque son iguales. Pero ustedes me dirán, 30 y 31 no son iguales, pero es que están en el mismo intervalo. Como están en el mismo intervalo, se consideran iguales. Por lo tanto, la media es la que representa mejor a los datos. La media de entrega de las pizzas es 30 minutos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Ahora, aquí, cuando teníamos estos datos, la media en el proceso nuevo es 9,42 y la mediana es 9,45. La media es 9,42 y la mediana es 9,45. ¿Cuál representa mejor a los datos? Son iguales la media y la mediana, 9,42 a 9,45. ¿Son iguales? No. No. Entonces, ¿cuál representa mejor a los datos? La mediana. La mediana. Listo. Aquí es simple. Simple comparación. Como no hay un intervalo, nada, entonces no tendría que fijarme si están en el mismo intervalo y ver si son iguales o distintos para la tabla, ¿no? Aquí los datos están como están. 9,42 es distinto de 9,45. Ahora recuerden que los datos están con 2 decimales de precisión, entonces yo debería comparar con 2 decimales de precisión. 9,42 no es lo mismo que 9,46. Entonces la mediana es la que representa mejor a los datos porque son distintos. Cuando son iguales la media y la mediana, la que representa mejor es la media. ¿Se entiende? Sí, Inge. Positivo. Listo, esa sería nuestra clase de hoy. Voy a terminar la grabación, pero si hay consultas, por favor.